Bienvenido amante del misterio. Disfruta las historias de terror de la vida real contadas por personas que han sido atormentadas por entes oscuros. Comenzamos. Hoy vamos en vivo, en directo con las historias de ustedes. ¿Listo? Los que quieran participar contando sus historias de vampiros, de brujas, de duendes, de fantasmas, hoy es la noche para que lo hagan. Pueden llamar a líneas telefónicas en Colombia, son dos, una de ellas es 601-288-4218, repito, 601-288-4218, y la otra es 601-287-9731. Son dos líneas telefónicas. Ahora bien, si quieren redes, en los chats, obviamente de Instagram, para los que están ahí conectados, buenas noches, a los de YouTube, Facebook, ahí pueden comentar, debatir. Si quieren subir a través de una red, les ofrezco TikTok, que es la más fácil para hacer esto. Lo único es tener buen internet, cuenta pública, y con mucho gusto los voy subiendo, ¿listo? Buen internet, cuenta pública, y los voy subiendo para que participen y cuenten sus historias. No importa que usted diga, nadie me va a creer, Dani, que pasé la noche con un vampiro. Cuente la historia. Dani, es que nadie me va a creer que los extraterrestres este fin de semana me llevaron a otro planeta. Cuente su historia. Dani, nadie me va a creer que me puse a hacer oración este fin de semana y se me apareció Jesús en la habitación. O al contrario, me puse a hacer una vaina de que encontré internet tripas a fregar con el diablo y se me apareció Lucifer en mi habitación. Dani, tengo duendes en mi casa y juegan conmigo. Dani, es que soñé que el mundo se va a acabar y yo todo lo que sueño sucede. Cuente su historia, por increíble que sea. ¿Listo? No se avergüence de su historia, porque siempre hay alguien en este mundo paranormal que le sucedió lo que a usted le pasó. Y va a decir, miércoles, a mí me pasó. Nos pasó la semana pasada o hace poco, ¿no? Con lo del hombre del sombrero negro, que hablábamos de este hombre que mucha gente dice haber visto, y me di cuenta que cuando subimos los clips a redes sociales, mucha gente coincidía en eso. Mucha gente decía, uy, yo pensé que yo era el único loco que veía a ese hombre del sombrero negro y no decía nada, y ahora veo que es mucha gente el que lo ve. Entonces, eso pasa. A veces nos da pena contar las historias paranormales porque creemos que los van a tildar de locos, pero hay mucha gente, y sobre todo en este espacio, que reúne a todos estos loquitos, incluyéndome, que de pronto dicen, a mí me pasó eso. Lo de la parálisis del sueño, los viajes astrales, los sueños lúcidos, los sueños premonitorios, todo esto. A veces creemos que es de locos o que me van a juzgar de loco, pero de pronto aquí va a encontrar a muchas personas que les sucede lo mismo. ¿Listo? Eso es lo bacano de este espacio, que compartimos historias y reúne a muchísimas personas que pasan por estas situaciones paranormales. Entonces lo invito a usted, amigo, amiga, mayor de edad, que cuente su experiencia paranormal, por increíble que sea. Vea, yo soy fiel oyente de ustedes y he llamado a contar cantidad de historias. Sí, ¿y qué le sucedió? Soy de Pereira, no, el cuento es que, hermano, primera vez que soy el primero ahí en la línea. Bueno, hoy coronó de primero y me alegra mucho. ¿Y qué historia nos trae para hoy? Hermano, tengo unas pequeñas historias, siempre cuento unas historias largas, pero hoy tengo unas pequeñitas. Cuente. Bueno, sino que ayer estuve escuchando el especial y alguien contó algo que me hizo recordar algo que me pasó hace unos años. Sí, ¿qué era? Resulta que uno de los hobbies de mi papá y yo es la pesca.
Ah, ok, sí. Y listo, un día estamos en un río y tipo 11:30 más o menos, yo sentí como algo, como una corazonada, algo maluco. Entonces mi papá iba adelante pescando, lo llamé, me dijo, ¿qué pasó? Y yo, padre, yo creo que algo pasó malo. Digo, ¿cómo así? Yo sí sentí algo raro y yo creo que pasó algo malo. A los 5 minutos entró una llamada que había muerto una tía, Ay, la tía Nana. Ya ancianita, tenía 95, 94, sí. pero lo presentí, o sea, fue algo raro. Bueno, Ok. la otra historia, hermano, corta, es que llevo viviendo 4 meses en las afueras de la ciudad, en una casa campestre. Ah, bueno. Y bueno, cuando llevaba como 2 meses, una madrugada me cogieron la pierna y me jalaron de la cama. Lo famoso que llaman me jalaron los pies. Hermano, eso es real. Me jalaron de la cama. Pero Me qué, jalaron, me pero, jalaron. o sea, sintió usted un tironazo así, una jalada dura. Dani, yo estaba fundido cuando yo sentí que me estaban jalando y abrí los ojos y en la habitación es muy oscura. Sí. Yo sentí unas manos que me tenían agarrada la pierna y me estaban jalando fuera de la cama. Y si realmente sí estaba usted, mejor dicho, ya bien hacia el borde. Hermano, me jalaron por ahí unos 20, 30 centímetros. Yo tenía ya mis pies fuera de la cama. Pues yo soy más o menos alto, mido 1,80. Claro, ya estaba por fuera. Y una cama mide 1,90. Yo ya llevaba un pedazo allá afuera. Ay, Sí, hay cosas muy, muy, muy extrañas que suceden y uno a veces no cree, pero sí. Yo analizo mucho que usted siempre cuenta en los programas que a usted nunca le ha pasado nada. no. Hermano, el día que le pase le va a cambiar la No, percepción no, y totalmente. totalmente de acuerdo, eso sí es totalmente válido. A mí la gente me dice, es que a mí no es que no me dé miedo, lo que digo es que uno no sabe, por ejemplo, el tema del fantasma si le da miedo, no hasta que le pasa. Claro, nos han dicho que nos va a dar miedo, pero yo siempre he puesto un ejemplo, es como, ¿qué nos han enseñado? Que un atraco nos va a dar miedo, ¿sí o no? El momento que alguien sufra, pero puede que el día que a usted le hagan un atraco no le dé miedo y al contrario le den la jeta al malo. Claro que sí. Como hay gente que sabe karate, artes marciales y lo atracan y se queda paralizado. Se pasma y dicen, hermano, pero usted no es karate. Y dice, hermano, me pasmé, me atortolé. Entonces, yo le digo a mis oyentes, no es que hay no tripa se cree. No. Yo les digo, no puedo saber si el día que se me aparezca un fantasma me va a dar un infarto, voy a salir corriendo, voy a renunciar, me voy a volver pastor, no tengo ni idea. No, yo creo que usted como lleva tantos años con esto de este cuento, el día que le pase, usted pues se va a sorprender, pero no se va a asustar tanto, usted ya está más entrenado. O de pronto me dará por eso, decir, venga, si estoy viendo bien, venga, una cámara, no sé, nadie sabe la reacción, es como cuando uno le aparece una culebra en un cuarto por primera vez, miércoles, usted de pronto la coge y se la pone en el cuello y se toma una selfie. Habrá otro que sale corriendo, se sube a la cama y grita. No sabemos, nos han dicho que nos tiene que dar miedo, pero no sabemos hasta que lo vivimos, hasta que uno vive. Yo la vez que ustedes saben, la vez que yo tuve un revólver en la cabeza, yo no sentí, me puse tranquilo con los ladrones, no peleé, no lloré, simplemente
respondí todo lo que preguntaban y al final cuando estoy arrollando un potrero que dije, pues que si van a hacer algo, como mucha gente dice, que sea algo fulminante, no sé qué se sentirá y chao, y me despido y me encuentro con mi hermanita. En ese momento pensé en eso. De pronto otro día yo hubiera podido reaccionar peleando, gritando, no sé. Entonces uno no sabe cómo reaccionar hasta que uno vive el momento. Uno dice, ay, yo a un ladrón le doy en la jeta, yo no me voy a robar. Y mañana lo atracan y usted una sedita. Usted entrega todo, calmado. Entonces, lo mismo con los fantasmas. Uno dice, ay, yo me muero del susto donde me aparezca un fantasma. A lo mejor no. A lo mejor usted lo vive como una experiencia y dice, Dani, yo vi el fantasma y al contrario empecé a hablarle, no me respondía, traté de poner una cámara, pero no. Entonces, lo que dice mi amigo, el día que me pase, no aseguro que me vaya a sentir el más varón. Puede que corra, puede que me dé un infarto, puede que renuncie, pero sí no me ha pasado nada. Eso de la jalada de las patas, como dicen, ¿no? Le jalaron las patas. Yo creo que eso debe ser un susto del berraco, que donde uno sienta que lo jalan para afuera de la cama. Yo creo que duermo con el vigilante en la recepción. Eso es muy incómodo. Puede ser horrible, es que qué susto tan berraco. Es diferente eso que yo creo que a todos les ha pasado, que estamos quedándonos dormidos y brincamos. ¿Les ha pasado? Que uno siente como un sueño, que uno se cae a un abismo o algo, o que uno se tropieza y uno como que brinca. Eso sí, no, eso sí me ha pasado y uno como que dice, pues madre, qué susto. Pero que ya uno sienta un jalón en las patas y que lo saquen de la cama. Usted siente la presión de los dedos. No. Y ahora, ¿qué me dice que los que cuentan que amanecen con las marcas de las manos? Eso es peor. Porque hasta uno mismo puede decir, ¿será que era una pesadilla? Y yo mismo me arrastré para... Bueno, pero que usted se mire los tobillos, por ejemplo, y tenga marcas. Dani, vea, yo siempre he sido fascinado por todo lo paranormal. Y me ha gustado mucho leer también. Y yo considero de que hay cosas. Por ejemplo, la parálisis del sueño, pues la he leído bastante. Sí. Pero que usted llegue donde la novia, eso me pasó a los 18 años. Que usted llegue de la novia a su casa un viernes, amanecer sábado, tipo 12:30, 1 de la mañana, te acostés, tu hermano abajo en un camarote, una litera, como dice. Sí. De acostarse, abrir una ventana, porque está haciendo calor. Te acostás, sin dormirte, sentís que entra como un viento fuerte en la habitación y de un momento a otro se te sube algo encima en el pecho. No, eso no es parálisis de sueño. Eso no es parálisis de sueño. No, y sentir que le presionan el pecho, que lo asfixian. No, se me subió encima y hay algo como muy similar entre todo ese tipo de historias. Cuando yo cerré los ojos, yo no voy a iglesias ni a religiones, ninguna, hermano. Yo tengo un concepto de Dios y creo que hacer el bien es lo más cercano a él. Todos coinciden en que cuando uno está en esos momentos, en las situaciones de terror, lo primero que usted hace es pensar en Dios y orar. Sí, eso, mire que eso es muy válido lo que usted dice. Yo la otra vez pongo un ejemplo. Hay mucha gente que empieza a orar o a creer en un Dios o en el Dios que le han inculcado en momentos difíciles, cuando antes no creía ni pisaba una iglesia. Alguien una vez decía, lo primero que hace alguien cuando sale a un consultorio médico y recibe una noticia de una enfermedad terminal es ir a una iglesia. Siendo no creyente, porque buscan algo en que aferrarse,
Mucha gente, no digo que todo el mundo, habrá el que dice, bueno, doctor, pues tendré que morirme, hasta luego, esté bien. Dani, pero ahí hay algo. Pero la gente, mucha gente se aferra, o ¿qué me dice la gente cuando de pronto queda herida en un accidente de tránsito o de una bala o algo? Mucha gente en ese momento yo creo que se aferra a un Dios sin haber sido creyente, sino como diciendo, por lo que mucha gente dice, perdóneme Diosito por no haber creído en usted en toda la vida, pero lléveme al cielo, lléveme donde mis seres queridos, o déme la oportunidad de vivir. Yo creo que mucha gente lo hace en esos momentos de angustia, ¿no? Que es malo, diría yo. ¿Se acuerdan de un Dios cuando cuando ven la necesidad? No, sí, no. Dani, yo soy de los que me levanto en la mañana y abro los ojos y lo primero que hago es agradecer a Dios. Ok, perfecto. Nuevo día, gracias Señor. Y en las noches cuando llamo a dormir, también le agradezco. Sí, Le no, agradezco sí, todas las bondades del día. eso, el tema sí es válido, pero yo me refiero a gente que nunca, que Dios ni que nada. No, sí. Y hay gente esa gente que de pronto, sí, un accidente automovilístico y quedan heridos ahí en medio de las sillas del carro, qué sé yo, y de pronto en el momento dicen, Diosito, perdóneme por no haber querido en usted, pero sálveme de esta. Sí, ¿cuánta gente lo hará de verdad? No, claro. O cuando ven a un pariente, o cuántos de pronto los que tienen hijos, y de pronto, y al hijo le pasa algo, más satánicos. y al hijo le pasa algo, y que dicen de pronto, Diosito, écheme una mano en la cirugía de mi hijo, por favor, yo no crea en usted, pero ayúdeme. Muchos lo harán en ese momento de desespero. Le garantizo que hasta el metalero más satánico lo hace. Sí, tiene razón usted, puede ser que en esos momentos de uno verse, como se dice, impotente ante una situación, recurre uno a una fuerza espiritual, seguramente la que le han inculcado, ¿no? O la que uno más ha oído entre la gente. En nuestro caso en Colombia hablaría de Jesús, de un Dios Padre, que yo creo que de pronto en esos momentos la gente dice, Diosito, écheme una mano. Puede pasar. Sí. Y más increíble cuando llega. Y si se salva, ¿no? Cuando llega esa mano, pues, claro, auxiliadora. Y eso lo oye mucho una gente, y eso lo oye mucha gente que dice, hermano, Dani, yo no creo en nada, y una vez me pasó y ahora le agradezco mucho a mi Dios. No estamos hablando de ir a misa 3 veces al día, pero de pronto lo que usted dice, una oracióncita en la noche o en la mañana, agradecerle. Hay mucha gente, y yo siempre he dicho, miren, este tema, porque Dios también hace parte del tema paranormal. No significa que porque usted no crea tiene que ser así toda la vida. Usted puede ser hoy no creyente y mañana creyente. Como al contrario, también hay gente que pierde la fe en su Dios debido a situaciones y deja de pedirle y agradecerle por cosas que vivió. Yo conocí el caso de una familia que los papás eran muy religiosos, muy entregados a su Jesús, y por la pérdida de su hijo por un cáncer, un muchacho joven, renegaban y maldecían maldecían a Dios en plena funeraria, yo me acuerdo, y renunciaron. Después me decían, Dani, nosotros renunciamos, éramos los más entregados a Dios, hacíamos el bien, esos que van a la misa y aportan y organizan hasta el pasar de la misa de la iglesia, y les pasó eso, y cambiaron totalmente. Y yo decía, respeto la decisión. Cada quien con su creencia, hasta qué punto va, cuándo llega, cuándo no. Yo le respeto la creencia a cada quien, y hay historias que se convierten como los que dejan de ser seguidores por motivos, ¿no? Sí. Pero hermano, eso de la jalada de patas, ay, ojalá no les pase esta noche. La jalada de patas y seres, como dicen, habitantes de dormitorio, que entran muchos, entra el hombre del sombrero negro, entra la bruja que le hace la parálisis del sueño, entran los incubos y los súcubos, que son los, digamos, llamémoslo los espíritus sexuales energéticos, los que se alimentan de su energía, de su sexualidad, que cualquiera diría en chiste, uy, qué rico que se entre una diabla esta noche y me haga eso.
créame que usted estar en su cama y sentir que algo empieza a tocarlo sin usted verlo, creo que se pueda torturar. Historias, y este hombre arrancaba la noche de hoy, y ahora el paso es para una señorita. Gracias, amigo. Viviana, señorita, buenas noches, bienvenida. Ya puede encender su micrófono y contarnos su historia. Hola, Dani, buenas noches. Buenas noches. Pues a ver, mi historia se remonta por allá cuando yo era muy niña. Pues a ver, cuando yo era niña, a mí me molestaban, pues yo digo que me molestaban como los espíritus, supongo yo, porque siempre era como, o sea, yo tenía por allá como 11 años. Sí. Y vivíamos en una finca. Entonces, pues yo me quedaba en el cuarto y mis papás se levantaban pues así como al tema de la finca y todo eso. Y cuando yo me quedaba sola, pues yo siempre escuchaba que se arañaban paredes, tocaban, o sea, como si tocaran con una piedra el piso. Entonces, pues yo lo que hacía era ponerme a rezar. Cuando yo rezaba, pues eso se iba. Y así sucedió pues varias veces en diferentes puntos de sitios donde viví. Entonces, bueno, después cuando ya tenía por allá como 15, 16 años, ya fue algo como más notorio. Una vez nosotros cogíamos carro para ir al pueblo. Sí. En uno de esos turnos yo iba y más abajo se subió una señora, una viejita. O sea, era prácticamente como una bruja, digo yo, ¿no? Y la señora se quedó mirándome muy fijamente. Yo la miré, pero porque me causa curiosidad verla así como esa forma tan extraña. Ella me miró fijamente y todo el camino no me quitó la mirada encima. Bueno, eso pasó así. A la noche ya regresé a la finca, normal. Y ese día, o sea, a mí nunca me había pasado eso de la parálisis del sueño. No sabía qué era eso en su momento. Ya. Entonces, bueno, un buen día por allá. Bueno, de por sí yo ya sufría de insomnio, por lo que ya me había pasado antes de oír cosas y sentir cosas. Entonces, pues a mí me afectó mucho el sueño y era muy difícil dormir. Y cuando me quedaba dormida, bueno, ese día entonces, bueno, logré quedarme dormida cuando sentí esa vaina de paralizarme. Y no, pues, o sea, me asusté y yo era tratando, o sea, es horrible porque es uno tratando de moverse, de gritar y como, bueno, nadie oye, nadie escucha. Ajá. Lo único que hice fue ponerme a rezar. Cuando me desperté y logré, como que respiré y logré volver. Después de eso, o sea, después a los pocos minutos de sentir eso, ese día, cuando yo sentí que yo dormía en toda la esquina de esa finca. Entonces, y el techo era el techo era de teja. Sí. Yo sentí que algo grande se asentaba, como cuando se asientan los gallinazos.
pero era algo grandísimo. La famosa bruja. Pues sí, creo que sí es lo más probable. Sí, es lo que la gente dice, ¿no? Cuando sienten eso en los tejados y más sufriendo la parálisis del sueño y todo eso, lo relacionan con las brujas, ¿no? Sí, entonces, bueno, eso pasó ese día. Seguidamente la situación continuó y hágale, y bueno, a mí ya me daba, la verdad, ya me daba era susto dormirme porque siempre que yo sentía que me paralizaba en el sueño, pues venía esa vaina que yo sentía en el techo. Entonces, otro día cualquiera, a raíz de que ya no podía dormir, me quedé despierta por allá como tipo 1 de la mañana. Entonces, también fue extraño porque por donde yo dormía daba la ventana hacia la carretera. Y a la 1 de la mañana escuché, o sea, y eso se me quedó grabado en la mente, ese silbido, un silbido que escuché así en la carretera, allá. O sea, no tuve el valor de asomarme, de mirar por la ventana porque me moría del susto. Pero sí escuché un silbido que se asemeja mucho a a un silbido que tiene una canción de Rammstein, Ok. que empieza con un silbido. Yo lo asemejo mucho con ese silbido, pero era un silbido nítido, o sea, muy delgadito, o sea, algo pues anormal, digo yo, porque pues yo nunca en la vida he escuchado un silbido así. Y para usted esa experiencia que vivió en esa finca y eso en el tejado y la parálisis, ¿a qué conclusión llegó hoy en día? ¿Qué fue lo que usted vivió, lo que usted experimentó? ¿Qué cree usted? Pues yo pienso hoy en día que que a mí sí me molestaban los espíritus demoníacos. Ok. Porque pues realmente las almas las almas de los difuntos y todo eso yo no creo. O sea, ¿usted cree que cualquier existe fantasma es un demonio? Sí. Ya. Y Sí. hoy en día se protege de alguna manera para evitar eso. No, ya no, y no, pues nunca he tomado como esas medidas de protección o algo, no, porque o sea, yo entendí que ellos se alimentan del miedo. Ok, es así, o sea, como que perderles el miedo fue como su protección. Pues pienso que sí, y de alguna u otra forma la creencia en Dios y creer de que Dios es más fuerte de que un demonio, pues yo pienso que eso me ayudó mucho. No, y es totalmente válido, Viviana, esa creencia. Si le funciona, siempre he dicho, no hay manual. Si uno cree que la protección es o la oración o perderle el miedo, le funciona, sígalo haciendo, Viviana. Sí, no, y hoy en día pues ya a mi edad adulta pues nunca más volví a experimentar algo así, no volví a sentir nada, no volví a escuchar nada, pues ya ese tema pues ya como que es cosa del pasado, pero en su momento sí me molestaban mucho los espíritus. Pues Viviana, le agradezco mucho el haber estado en el Cartel Paranormal comentando su historia. Y sí, yo siempre lo he dicho acá, cada quien tiene que buscar la solución a su problema paranormal. Claro, puede recibir 1000 asesorías, 1000 sugerencias, pero usted tiene que encontrar qué es lo que lo va a ayudar a luchar contra los fantasmas, los demonios, la parálisis del sueño, las brujas. Como ella dijo, perderles el miedo y estar con Dios, eso ha hecho que los demonios como que se alejen. Completamente válido. Voy a la línea telefónica, la Mega, buenas noches. Hola.
Hola. Se fue el de la línea telefónica. Don Tripa, pues, soy una persona muy joven. ah, eh, Creo que pues esta corta edad, pues digo yo que me han pasado como dos cositas que me tienen como digamos un poquito traumado. Sí, ¿qué pasó? Eh, la primera fue que eh, yo ya llegué aquí a la casa, yo ya tenía los 17, 16 años y yo me sentía estresado. La demora era llegar a la casa y me sentía con ganas de llorar, de con depresión, que no quería hacer nada, me sentía triste. Eh, un día me fui para la casa de un compañero a dormir con él, nos pusimos a ver play, después me fui para la pieza, nos acostamos, a lo que me acosté, eh, yo me quedé dormido, literalmente me pasó casi lo mismo que contó la historia del primer caballero. No sé si es parálisis, no sé qué le está pasando en el cuerpo. Simplemente no teníamos ventana. Eh, yo siento que alguien está encima de mí porque alguien me está acomodando, me está asfixiando. Sí. ¿Vale? Trato de abrir los ojos, veo todo negro y me estoy quedando sin aire. Entonces yo trato como de gritar y moverme mi cuerpo, pero no puedo. Entonces, listo, no me quedo quieto, sigo batallando porque yo digo que yo estaba como batallando porque pensé que era él, a lo que ya la reacción me da como de cerrar los ojos y abrirlos otra vez. Me levanto ya agitado. Me levanto agitado, y digo, güey, ¿cómo vas a hacer eso, Camilo? Entonces lo miro y él está dormido, como apagado. Entonces, eh, me quedo ahí, recapacito, lo levanto, le digo, güey, hermano, ¿cómo estás? Me dice, no, estoy dormido, ¿cómo te haces una cosa de esa? Listo, me quedé allá esa noche. Cuando nos levantamos al otro día, estábamos en la sala y veo que un búho, literalmente un búho, parado en la ventana mirándonos hacia adentro. Entonces, él me dice, sí, marica, ¿eso qué es? Le digo, eso es un búho, pero él me dice, no, pero un búho aquí, o sea, en la ventana, eso nunca se ve, y literalmente nosotros nos acercamos, le tratamos de pegar el vidrio y se quedaba ahí fijamente mirando. Listo, yo me fui a mi casa, seguí con la misma angustia, digamos, estar inquieto en la casa. Hubo un momento donde me llegaron donde una persona de esas, digamos, que fuma tabaco, que le hacen la vista a uno. Yo al principio no creía como mucho en eso, no le veía como mucho la fortaleza a eso. Pero cuando estoy allá, pues la señora me mira, ya me empieza a meter su tabaco a la boca y me dice que pues de salud, bueno, de todo eso está bien, pero que hay alguien que me está haciendo algo. Entonces yo no le creía, lo primero no le creía. Ella va mostrando el tabaco y me dice, uff, usted lo quieren ver mal.
literalmente el tabaco le salían 2 cachos como que con el diablo. Listo, yo dejé eso así, que era iniciar algo por encimita y seguí mi vida normalmente. Hasta ahora se puede decir que hace un año, tripa, que volví a caer. Y yo dije, no, tengo que ir a hacer algo. Fui para donde otra persona Sí. y listo, empezamos, él me empezó a hacer la vista, me dijo que tenía algo. Él mismo me lo dice, tripa, no creo que tenga el audio por ahí. Él mismo me lo dice, él me dice, usted tiene que tener fe para poder seguir. Y como usted no cree, se lo voy a demostrar. Me dijo, bueno, compré esto, y eso para la casa, en 3 días vuelve. Me lo pone en la mano, cuando ya me mira, saco una agua bendita, la que yo tenía en la casa, me lo pongo en la mano, él me dice, ¿a qué le huele? Pues le digo, a nada. Me dice, listo, cierre la mano. Él me dice, dígame un nombre de una persona de su familia que esté en el más allá, que lo pueda ayudar. Listo. Le dije el nombre. Él me dice, si la mano se le calienta, es porque su cuerpo está mal y le están haciendo algo. Si su mano, si usted siente un frío que le pasa por encima, es porque usted está bien. Entonces, él iba hablando y literalmente, yo con la mano no podía ni sostenerla, no podía tenerla cerrada. La mano yo la sentía caliente, con fuego. Entonces él me dice, ábrala. ¿Se está quemando? Le digo, sí. Me dice, no, ciérrala otra vez. Yo vuelvo y la cierro. Y me dice, ábrala. Vuelve y la cierro. Yo vuelvo y me dice, ábrala. Listo. A lo que me dice, ábrala, yo ya no podía. La mano la tenía caliente. Él me dice, pero mire que yo la cojo y está fría. O sea que usted sí tiene algo. Él me dice a mí, escupa ahí. Lo que yo tenía envuelto en la mano era algo que, literalmente no podía estar ahí. Era, digamos, algo que estaba sellado. Él me dice, escupa lo que yo escupo. Él me dice, tira el agua bendita. A lo que lo tira el agua bendita, y una vez hay un olor a podrido, pero a podrido fétido. ¿Usted cree que todo eso que vivió ahí con ese brujo, llamémoslo así, usted cree que todo eso fue real y fue todo lo de la brujería? ¿O usted de pronto se le pasa por la mente que fueron también trucos del brujo para engañarlo? No creo que sean trucos, Ajá. porque, digamos, en la experiencia que viví, Sí. es algo que es muy evidente que usted escupa y de un momento a otro él te está mostrando todo el frente tuyo y tú lo tiras al agua bendita y una vez saca el olor a podrido. Santiago, ya puede encender su micrófono. Santiago Andrés, buenas noches, bienvenido. ¿Cuál es su historia? Muy buenas noches, Daniel. Buenas noches, amigo. ¿Qué le sucedió a ¿Me usted? escuchas bien? Sí, perfecto, adelante. Bueno, antes de iniciar, pues felicitarlo por tan excelente programa, en donde ya hace más de 20 años pues nos alegra y nos hace amena mucho más la noche. Muy amable, muchas gracias. Bienvenido. Bueno,
Me remonto al año 2007, mi profesión, soy suboficial del ejército. En el año 2007 me encontraba en la jurisdicción de la Uribe Meta. Eso fue con el batallón de contraguerrillas, en ese entonces el 16, lo denominaban los Caribes. Allí en un área o en una vereda que se denominaba Cafetales, nos encontramos haciendo un control territorial, lo que se hace normalmente en la parte del área, adelantando una operación contra el bloque oriental. En ese entonces eran los primeros anillos de seguridad del extinto Monojoy. Al llegar a un punto, se monta la base de patrulla móvil. Allí se ubican los centinelas y hay un punto donde los árboles sobre ese sector son bastante predominantes. Un promedio de unos 30 a 35 metros de altura, los más altos. Y uno de mis soldados se acerca a un punto y en un árbol no superior a unos 12 metros se sube. ¿Con qué? Con el objetivo, pues, en ese entonces la tecnología no estaba tan avanzada como está ahorita actualmente, y se hacían descubiertas con los binoculares. Él se sube y en un promedio de unos 10 minutos me informa por el radio que a unos 400 metros venía una avanzada de 3 guerrilleros. Eso se denomina en unas descubiertas unas triadas. Okay. Efectivamente, al recibir la información, lo que se hace es sacar una sección y ubicarla sobre el eje de avance de donde venían ellos. Se ubica la sección, un promedio de unos 10 minutos, hacen acercamiento y entran a la zona de aniquilamiento, o lo que denominamos nosotros como una emboscada. El contacto armado no demora más de 2 minutos. Eso suena como cuando está haciendo uno crispetas, promedio de 2 minutos, no demoró más. Efectivamente termina, entramos al sitio donde se encontraba, efectivamente 3 cuerpos. ¿A qué viene todo esto, esta introducción? Es algo muy derivado con la parte de la brujería. De los 3 integrantes de la estructura que cayeron ahí sobre esa emboscada, Sí. había uno en especial, era de tez negra. Él medía aproximadamente 1,90 de estatura, bastante robusto, fornido. De la cantidad de impactos, porque efectivamente recibieron bastantes impactos de fusil Galil, esos calibres 5.56, el cuerpo pues sencillamente queda como si fuera una gelatina. Cuando fuimos a revisarlo, efectivamente llegamos y era el único que se encontraba con vida. Él tenía los ojos abiertos. Me llamó mucho la atención que cuando se trató de mover, alrededor de su cintura tenía una cinta, era una cinta pero con varias pequeñas envueltas alrededor. No soy muy conocedor del tema de la parte de brujería. A mí me lo explicó, fue uno de mis soldados, me dijo: Micao, en esta parte, este man está cruzado. Yo le dije: bueno, pero cruzado, ¿por qué? Me dijo: vea que ese man no se ha muerto. Tenía innumerables impactos de bala. Eso no se podía ni siquiera calcular. Como le digo, el cuerpo se sentía como una gelatina.
y era el único que estaba vivo. Asimismo, en la parte del pie tenía una cinta igual a la que tenía en la cintura, pero la tenía en el pie, en la parte inferior. Me causó mucha curiosidad, el soldado me decía, y nada, o sea, se sentía agonizando, él nos miraba fijamente, pero no moría. Cuando lo recogieron, llegaron los apoyos casi como 5 horas después, porque las condiciones meteorológicas no permitían el aterrizaje en donde estaba la H, o lo que le denominamos el helipuerto. Y durante todo ese lapso de tiempo que estuvo allí, pues nosotros tratamos de sostener, porque no sabíamos, el soldado, el que presta los primeros auxilios, trató de canalizar algo, pero pues era imposible en la condición del cuerpo como se encontraba. Eso fue lo que más me llamó la atención. Lo recogieron, lo llevaron, y pues yo supe ya posterior a unos 10 días que tuvimos comunicación ya con la parte del puesto de mando adelantado, que efectivamente el tipo murió, pero cuando lo sacaron igualmente llegó vivo. Entonces, al preguntarle precisamente a los conocedores sobre el tema, decían que estos integrantes de estas estructuras utilizan mucho esta parte de cruzarse en los cuerpos precisamente para que en los combates no sufrieran en la parte cuando vayan a morir, o que había un punto específico como la historia de Aquiles en donde tenían que pegarle directamente allí para que efectivamente quedara muerto. Entonces, esa era como la historia que quería contar, algo que hacía muchísimos años pues había pasado, y aquí está, quería compartirlo. Santi, muy válido y muchas gracias. Para los que preguntan, les explico una manera sencilla. Cuando se habla de cruzarse los cuerpos, es como blindarse el cuerpo con un trabajo, con un ritual. Entonces se cree que en la guerra muchos lo hacen, muchos capos del narcotráfico, se cree que se hacen eso, se mandan a cruzar, a blindar su cuerpo con un ritual, existen diferentes. ¿Y qué hace eso? Que la persona no fallezca por impactos ni nada de eso, sino le dejan, como él decía, como un talón de Aquiles, una parte de su cuerpo como vulnerable, y al final quedan agonizando desde que el impacto no haya sido en esa zona, no fallecen y tienen que llevar un brujo a que les quite ese hechizo, digámoslo así, para que puedan morir tranquilos, o si no agonizan y sufren por haberse mandado a cruzar el cuerpo. Buenas noches. Buenas noches. ¿Sí me escuchan ya? Sí, perfecto, señorita, bienvenida. Buenas noches. Esto, pues, mi historia es, pongámosle, de hace 9 años. Yo en este momento tengo 20. Esto nos sucedió a toda la familia. Estamos hablando como que en momento de brujería. Esto a nosotros nos hicieron precisamente algo similar, pero fue con sangre. Eso fue en el 2015. Mi mamá estaba en el embarazo de mi hermanita, y pues mi hermano y mi cuñado están en preparación de lo de la niña, y nosotros nos fuimos para un bautizo. Cuando mi hermano vino al baño, en ese momento teníamos un palo de carambolo, se dice aquí en el Huila. Okay. Y pues él iba para el patio normal. Cuando él se devolvió en la pieza de nosotros teníamos 2 piezas. Una donde dormía mi mamá y mi padrastro, y la otra donde dormíamos mis hermanos. Éramos 3 en ese momento,
y dormimos en una sola pieza. Él se impactó al ver a la pieza de nosotros que había un charco de sangre, donde, o sea, él le dio miedo porque de pronto dijo, no, el gato, el perro mató a un animal o algo, ¿no? Sí, claro. Pero el similar fue de que ahí en el charco habían tirado la toalla mía y le habían puesto la mano. Y junto con esa sangre le habían puesto la mano en la otra toalla de mi hermana, de la mayor. Entonces él se asustó mucho, nos llamó, mi mamá inmediatamente nos venimos para mi casa. Mi mamá de tanto miedo, ella comenzó y llamó a alguien de la iglesia, porque nosotros somos muy católicos y muy religiosos, entonces nosotros llamamos a alguien de la iglesia. Entonces lo que nos dijeron fue que cogiera las toallas que estaban untadas de sangre y la echara a un río. Y que lo que estaba en el piso le echara alcohol y candela, que eso pues supuestamente se iba a evaporar, pero lo raro es que eso no se evaporó, eso se corría solo para el rincón. Después de ese momento, nosotros siempre hemos tenido animalitos. El animalito que teníamos, animalito que se nos moría. Nosotros teníamos muchas sábilas, como dicen que para la sábila, pues algo que nos haya caído a nosotros, le caía a las sábilas o le caía a los animales. Pues las sábilas, por la parte de abajo, le caían los chorros de sangre. O sea, era chorro de sangre como si la sábila salía para agua, pero era sangre. O sea, perdón, Catherine. Sangre debajo de la sábila. Catherine, o sea, salía sangre de la nada. Sí, de la nada. Entonces nosotros, ¿qué hicimos? Nosotros fuimos de un padre y pues le comentamos, ¿sí? Entonces el padre dijo que teníamos que bendecir mucho la casa una vez al año, porque a nosotros nos estaban haciendo algo muy grave, tanto de que nos quería ver tanto mal como quería ver a mi mamá 3 metros bajo tierra. Entonces mi mamá se volvió, en ese tiempo pues ella es servidora de la iglesia, entonces ya con eso dejó de parar. Ya prácticamente nos ha servido mucho unirnos mucho a la iglesia, por lo que era tan grande la energía que usted llegaba a la casa y prácticamente se sentía la energía tan pesada a la casa. Catherine, le hago una pregunta. ¿Ustedes confirmaron que ese líquido no fuera de la mata que expulsa un líquido, la sábila, sino fuera sangre? O sea, ustedes hicieron una prueba de eso para tener pruebas. Era sangre. Pero ¿cómo lo confirmaron ustedes? Porque, o sea, el líquido que suelta la sábila es pegajosa, ¿sí? Pegajosa y huele pongámosle a pecuaca o a chucha, pongámosle así, a mal olor de cuerpo de una persona. Pero lo que nosotros nos percatamos que era sangre líquida y a la vez que olía como a pudrefacción, ¿sí? Y ustedes, bueno, si a alguien le pasa eso en la casa, pues para uno, yo al menos, pues no sé, no todo el mundo puede pensar igual, pero si a uno le pasa eso, uno confirmaría, o sea, sí, si claro. Esto pasa de que uno dice hasta me llevo un poquito a un laboratorio médico para salir de la duda,
A uno le dicen, oiga, venga, qué pena, usted me puede decir si esto es sangre. Sí, obvio. Y le dirán a uno, sí, venga, un segundito, ya le confirmo. ¿Ustedes hicieron eso de casualidad o no? Pues la verdad, nosotros pues cuando nos dijeron de que hiciéramos lo del alcohol, porque cuando son cosas así, nosotros siempre se tiene que utilizar el alcohol más que todo. Y pues con el alcohol también se adapta porque, o sea, si es un líquido normal y pues pegachento, el alcohol no coge, ¿sí? En cambio, en la sangre el alcohol coge rápido y se agua más. Pero ustedes ¿Sí me confirmaron entiende? con un laboratorio que eso fuera sangre. Sí, claro, y nosotros pues de los nervios y todo, porque, o sea, O sea, nosotros, ustedes llevaron cada o sea, animalito que nosotros o sea, teníamos, ustedes fueron parte de ese líquido que expulsaba la mata y lo llevaron a un laboratorio médico y les confirmaron que era sangre. sí, pero no supimos de qué sangre, qué tipo era. Pero no, Sí nos dijeron que era sangre. pero confirmaron en el laboratorio médico que era sangre esa prueba que ustedes llevaban. Sí, claro, porque nosotros con el miedo, porque nosotros no, es de la mata, ¿no? Porque, o sea, uno sabe que la mata bota algo negro, pero no era negro, como que el líquido que bota, no, sino que era sangre, confirmadamente. Y pues ya gracias a Dios, ya todo pues se calmó. Ya desde esa parte, desde la sábila, ya no volvió a pasar nada. Bueno, pues ahí está la Tanto historia. como mi mamá. Ay, perdón, Catherine, la interrumpí, pensé que ya había terminado, pero bueno, ya terminan que ya no ha pasado nada más. Pero increíble eso, ¿no? Lo que ella cuenta. No le puedo decir que esté diciendo mentiras. Ella dice, mire, salía sangre de la nada en mi apartamento, hasta la mata de sábila expulsaba sangre. Claro, uno diría, es algo que está expulsando la mata. Pero ahora, si uno toma eso y lo lleva a un laboratorio y le dicen a uno que es sangre, pues ahí sí, como dicen, eso es como cuando dicen que una virgen llora sangre o una estatua llora sangre. O sea, usted encuentra en su apartamento en algunas partes sangre que salga de la nada. Ahora, hay que una mata, uno puede decir, no, pues una mata expulse sangre. Pues son historias que ocurren aquí en el Cartel Paranormal, cada quien con su experiencia. Buenas noches. Señor, bienvenido al Cartel, ¿y cuál es su historia? Pues buenas noches, mire, me reafirmó el cabo que llamó ahorita, de la historia El de los cruzados. el de los cruzados. Lo llamó para reafirmar que eso sí es verdad, porque yo lo viví en carne propia. Nosotros éramos de la brigada móvil número 12 y estábamos en Hermosa Meta. Sí. En ese entonces estábamos combatiendo a la guerrilla, pero entonces eso es muy dicho cierto que los paramilitares del ejército trabajan en conjunto. Esto siempre fue verdad. Nosotros andábamos con ellos en ese tiempo, entonces la guerrilla también tenía mucha gente cruzada, mucha gente de mucha brujería, de duendes y eso. Nosotros no podíamos pelear porque, pues, obviamente nosotros, ¿cómo le digo? A nosotros nos huían porque pues nosotros pedíamos el apoyo y entonces a ellos pues inmediatamente se replegaban. A los que sí les peleaban eran a las autodefensas, a los paramilitares. En ese entonces llega un señor que le llaman Tyson, negro, fornido,
Él dice que los va, que él se les mete de frente. Estábamos en una parte que se llama Tres Esquinas, que yo la pegaba al cerro. Entonces, en ese momento, la escuadra es unos cinco uniformados, bueno, como lo llaman, se les metieron. ¿Qué pasó? En la parte de ya llegando al cerro, un cilindro de 120 libras estalló. ¿Qué pasó con el Tyson, que era cruzado, era con el diablo, era hasta el puta? Que llaman. Que sale una sombra negra del cuerpo y lo abandona. Sí, yo viví muchos campos minados y muchos compañeros que por un cilindro bomba quedaban destrozados. Cuando fuimos a mirar, en la parte de arriba de la cabeza solo tenía un orificio, el cuerpo quedó intacto. En ese momento cuentan los mismos compañeros de él que una sombra lo abandonó, que el diablo, que el pacto que él tenía con el diablo, él lo abandonó y lo dejó morir. Eso hasta el momento es una historia de esa y eso fue cierto. Otra fue muy buena, hubo una historia que llegan y se llaman al diablo. Un muchacho llamado el diablo, él peleaba con una camisa blanca, un buzo blanco, le peleaba a la guerrilla de frente. Entonces, él coge mucha fuerza porque él mata mucha guerrilla ahí en Vistahermosa. ¿Qué pasa? Que para los comandantes de las autodefensas, ya él se vuelve muy poderoso. Entonces, ¿qué hacen? Lo mandan matar. Entonces a él le dan un permiso y él se va para el chongo que llaman, o de las cariñosas, y allá les llegan a matar. ¿Qué pasa, Tripas? La mano de balas, la mano de pistola, revólver, fusil, no lo pueden matar, ¿no? Más de 500 casquillos, lo que llaman lo del cartucho, que queda botados ahí mismo, porque yo lo miré, yo lo viví, lo miré ahí. No lo pudieron matar. ¿Qué les tocó hacer? Traer a un padre y quitarle piezas, o sea, brazos, piernas, y cruzarlo y echarle agua bendita y esparcirlo por todo, o sea, por partes, enterrarlo en diferentes lados para que no se volviera a unir. Esa es mi historia, ¿sí? Oiga, y bien interesante, fuerte, obviamente, el tema de la guerra, pero vuelve a tocar el tema de los cruzados, confirmando la historia que contaba otro militar hace unos minutos, de cómo se ve eso, cómo se vio eso en la guerra, ¿no? Personas que no fallecen por más de que tengan impactos, hasta que les quitan el hechizo. Y otra historia como la que él cuenta, de cómo vieron salir una sombra oscura del cuerpo de ese hombre y luego fallece. La brujería en la guerra, en el campo, y aquí estamos hablando de Colombia, se oyen unas historias de brujería de no creer. He oído hasta historias
de personajes que se transforman en animal para ir a investigar al enemigo. O sea, ¿cómo es posible eso? Sí, un guerrillero, por ejemplo, puede ser perro y entra al batallón o algo a echar ojo y todo. Y una vez aquí contaban esa historia, que cuando en pleno ataque dieron de baja a un hombre y ellos dijeron, dimos de baja al hombre, fueron a mirar y encontraron a veces era un animal, o al contrario, en pleno ataque decían, se cruzó un perro, en pleno ataque el pobre perrito llevó, pero después encontraron era un humano. O sea, de ese calibre hay historias en el campo nuestro. El tema de la brujería. En el narcotráfico la brujería es brutal. Dicen que los capos contratan brujos para esconder el cargamento, para rezarlo. O sea, para hacer que un camión no lo vea un retén. O sea, imagínense ustedes, sobre todo en esa época, la época ustedes recuerdan la Escobar y todo eso, que eso era retén a la lata y buscando las carreteras y todo eso estaba lleno de restricciones. Y rezaban era para eso, para que el camión pasara por el frente de 30 retenes y no lo vieran. Y ahora imagínese usted el nivel de brujo que tenía que hacer eso para metérsele a un narco a decirle, yo le respondo, confía en mí. Ese cargamento le llega, no sé, a otra ciudad. Ahí sí, como dicen, tiene que ser brujo o hermano. Porque usted meterse con esa gente y que les decomisen eso, creo que usted no dura un segundo vivo. Y se cree que usan sus brujos para rezar los cargamentos, ¿no? Entonces uno oye una cantidad de cosas que dice, venga, ¿cómo es posible que la brujería haga algo invisible? ¿Cómo es posible que la brujería convierta a un ser humano en animal? ¿Cómo es posible que la brujería lo haga a usted estar blindado? Dicen, eso no se puede. Pero historias hay muchísimas. Y como decía ahorita nuestro amigo militar, él lo vivió en carne propia. Entonces es donde uno dice, ¿esto realmente sucede? ¿Esto existe? ¿Esto pasa?